Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El jueves pasado comenzábamos a ver una de las doctrinas que de forma coloquial se han dado en llamar las 5 solas, y se han dado en llamar de esa manera porque todas repiten esa palabra en su enunciado: sola escritura, solo por medio de la escritura, de la palabra de Dios; sola fide, solo por la fe Dios salva; sola gratia, solo por la gracia de Dios; solo Cristo o solo a través de Cristo; y soli Deo gloria, la gloria solo para Dios, que veíamos la semana pasada. Estas 5 solas surgieron en un momento determinado de la historia a partir del estudio de la palabra y la reflexión posterior. El paso de los años y las tradiciones habían provocado entre los cristianos un distanciamiento de las verdades que al principio habían sido ciertísimas. Con estas 5 solas pasa algo parecido que con la palabra Trinidad. La palabra Trinidad no aparece como tal en la Biblia, pero el estudio de la palabra nos da a entender la realidad de un Dios manifestado en 3 personas. A esa realidad se le ha dado el nombre de Trinidad. Las 5 solas no aparecen como un listado dentro de la Biblia, pero el pasado jueves veíamos cómo la palabra nos manifiesta que solamente Dios es digno de recibir toda la gloria. Esta semana veremos solo Cristo o solus Christus en latín. Estas 5 no son un menú para elegir, estas 5 solas. Todas son ciertas y rechazar alguna de ellas nos conduciría al error y a un evangelio que es impotente para salvar. Solo Cristo afirma que somos salvos solo por Cristo, no por el mérito de cualquier otra persona. Jesús solo es el Rey de Reyes, como nos indica cuando está hablando de Jesús la palabra de Dios en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él solo es nuestro sumo sacerdote. Leemos Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y si leemos Hebreos 5:10, podemos encontrar: siendo constituido por Dios, está hablando de Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Él es el único que, no dejando de ser Dios, se hizo hombre, conservando la santidad divina, puesto que no pecó, y se convierte así en el único que puede ejercer esta labor de gran sumo sacerdote delante del trono de la gracia. Este es un tema interesante que, si Dios lo permite, trataremos en otra meditación más específica. También consideramos que Él solo es nuestro Redentor. Leyendo en Gálatas 3:13 podemos encontrar: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Redimir significa liberar, pagar un precio por un cautivo. La redención era ese rescate que se pagaba por alguien que estaba cautivo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, porque la ley pone de manifiesto que somos esclavos del pecado, y fuimos rescatados del yugo del pecado, pagando Cristo ese precio que debíamos pagar con su muerte. Esa es la redención que obtenemos a través de Cristo. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Leemos en 1 de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si la palabra de Dios y la Biblia nos dice claramente que solo Cristo puede desempeñar estas funciones, si Él solo es el único mediador, si Él solo es nuestro sumo sacerdote, Él solo es nuestro Redentor, el otorgarle estos títulos a otro constituye una blasfemia. Es añadir a la palabra de Dios algo que ella no dice. Por tanto, asignar estos roles que estamos viendo, repito, sumo sacerdote, Redentor, Salvador, mediador,
El asignar estos roles a otra persona, como por ejemplo a la Virgen María, o a Pedro, o a Pablo, o a cualquier pastor o sacerdote de la actualidad, es igualmente inadecuado. Es Cristo y solo Cristo quien salva. Esto nos debe de dar tranquilidad y debemos deshacernos del resto de añadidos y confiar en que solo en Cristo podemos tener salvación. Hermanos creyentes, están a veces sometidos al yugo de los autodenominados apóstoles o de pastores que pretenden erigirse en intermediarios entre Dios y los hombres. Y estas personas añaden sus palabras, sus propias palabras a las de la Biblia, para someter a los demás a su propia voluntad. Pero solo Cristo es la cabeza de su iglesia. Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No es nuestra justicia la que nos salva, es solo Cristo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto lo leemos en Tito 3:5. O si buscamos en Romanos 3:22 podemos leer la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No es nuestra justicia, es la justicia de Dios la que nos salva por medio de la fe en Jesucristo. Cualquiera que sean las buenas obras que hagamos, cuán fieles seamos en el análisis final, en el cómputo general de nuestra vida, nos arrojará una realidad, y es que somos siervos indignos, tal y como leemos en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Cristo, y solo Cristo, es el digno. Si vamos a Apocalipsis 5:9 podemos leer acerca de esta verdad. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, está hablando de Jesús, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Solo Cristo. De principio a fin, el Evangelio eleva a Cristo y solo a Cristo. Él es el que vino del cielo para buscar a los perdidos. Leemos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el que obedeció la ley perfectamente. Él es el que fue crucificado y es el que resucitó. Somos los agradecidos destinatarios de su generosidad. Somos los mendigos y Él es el benefactor. Nosotros somos los leprosos y Él es el sanador. Estamos alborotados y Él es la paz. Solo Cristo. El Evangelio no es un mensaje de lo que debemos hacer por Dios. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros. La salvación no se trata esencialmente de nosotros, se trata de Jesús, solo Cristo. En todas las cosas Cristo debe tener la supremacía, debe tener la preeminencia. Repitiendo Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y los reformadores restauraron esta doctrina bíblica a la iglesia a través de la lectura de la palabra. Lutero escribió, debo escuchar el Evangelio. No me dice lo que debo hacer, sino lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha hecho por mí. Y ante esta gran verdad, oremos dando gracias a Dios por este regalo maravilloso en la figura de Cristo y solo en Cristo tenemos la salvación. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas a través de tu palabra esta gran verdad, que solo Cristo es nuestro Redentor, que solo Cristo es nuestro Salvador, que solo Él es nuestro sumo sacerdote, que solo Él es el intermediario entre los hombres y tú, Señor.
Solo a través de su sangre es que podemos ser perdonados. Solo a través de Él somos justificados delante de ti, Señor. Y tú nos ves perfectos como Él era, Señor. Nunca ha habido nadie en esta tierra que fuera perfecto, solamente tu Hijo Jesús, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros. Fue tentado pero nunca pecó. Fue sometido a las mismas condiciones de todos nosotros, pero se mantuvo perfecto. Él, el único. Y a Él, al único que alabamos, es su nombre el que exaltamos, Señor. Te damos muchas gracias, porque podemos descansar en que la salvación no es por obras nuestras, no es por obras de ningún santo tampoco, sino del único que es verdaderamente santo, el único que no pecó en su vida, solo Cristo. Gracias, Señor, por hacernos libres, por rescatarnos del yugo del pecado, Señor. Sabemos que costó un precio, que no fue de forma gratuita, que fue por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Y descansamos en esa realidad, Señor, en que tú has hecho toda la obra de salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos quedan otras 3 solas para completar estas 5, que son tan interesantes como estas 2 que ya hemos visto. Solo Cristo y Soli Deo Gloria. Me gustaría que no te quedases con ninguna duda al respecto, que pudieras resolverlas, si quieres, contactando con nosotros a través de nuestra página de Facebook que dejo abajo en los comentarios. Y les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere, para poder ver otra de las 5 solas, y seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios que se hizo hombre, el Dios que en la persona de Jesús es el mismísimo Evangelio, la buena noticia de salvación para todo aquel que en Él cree. Solo Cristo. Bendiciones en Cristo.